Gloria sea el nombre de nuestro Dios. En esta hora le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede estar en un programa más revelando misterio. Estamos creyendo que a través de esta programación el Espíritu Santo está impactando vidas están siendo transformadas a través de cada palabra que nosotros soltamos en esta plataforma. Y hoy tenemos un tema fresco, aleluya, que sé que será de bendición para tu vida en Cristo Jesús. Hoy queremos hablar con respeto a la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué los creyentes en Cristo Jesús deben de ser guiados por el Espíritu del Señor? De hecho, el apóstol Pablo habló claramente y dijo que los que son guiados por el Espíritu del Señor, estos son los hijos de Dios, dando a entender Pablo que aquellos que son hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Ser un hijo de Dios no es ir todos los domingos a la iglesia. Ser un hijo de Dios no es cargar una Biblia. Ser un hijo de Dios, la Biblia lo notifica claro, es personas que son guiadas por el Espíritu de Dios. Y yo creo que en este tiempo, Roberto, que estamos viviendo, más que nunca necesitamos ser dirigidos por el Espíritu del Señor. Hoy en día hay muchas personas que están cometiendo errores y que están tomando decisión a la ligera, es porque no le da importancia a la dirección y a la guianza del Espíritu del Señor. Pero yo creo que tú que me estás escuchando, aleluya, si está pendiente esta plataforma es porque el Espíritu del Señor te quiere guiar y porque cosas grandes Él quiere hacer contigo. Aleluya, gloria sea el nombre de Dios. Bendecimos a cada uno de los oyentes, los que van a escuchar esa palabra a través de esa plataforma. Sabemos que Dios está haciendo cosas sobreordinarias a través de la red y a través de ese programa. Aleluya. Yo creo que alguien va a ser impactado por la palabra que vamos a soltar en esta noche. Yo creo que el Espíritu Santo que nos ha movido de hablar de la personalidad de Él es porque Él quiere transmitirle a alguien que no lo conoce para que lo pueda conocer con más profundidad. El Espíritu Santo como guía en la vida del hombre. Sí. Cada uno de los creyentes, cada uno de los pastores, los líderes, es necesario tener una relación íntima con el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada y no seremos efectivos en el reino, en el ministerio, en el llamado, en la asignación que Dios nos ha delegado. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Todos los hombres de Dios y todas las mujeres de Dios que impactaron vida, que fueron hombres de renombre, de grandes hombres que hicieron grandes hazañas, ellos tenían una relación, una conexión con el Espíritu Santo. El mismo Sansón, la Biblia dice que el Espíritu Santo venía sobre Sansón, y cuando el Espíritu Santo venía sobre él había una fuerza sobrenatural. Que ese hombre hacía cosas que no era normal, que un hombre común no lo podía cometer, no lo podía hacer, sino que ese hombre agarraba un león y lo mataba, y con la quijada de un asno mataba hasta 3,000 hombres, dando a entender que el Espíritu Santo era que venía sobre él. Y cuando el Espíritu Santo venía sobre él había una fuerza sobrenatural en él. Y vemos también a David, que era un hombre, un rey, y él dijo: no aparte tu Santo Espíritu de mí, dando a entender que la clave es al ver el Espíritu Santo en la vida del hombre. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. Podemos predicar, pero vamos a tener una prédica vacía, no vamos a ser efectivos, porque el Espíritu Santo es que convence de juicio y de pecado. Gloria sea el nombre de Dios. Y vemos que el Cristo de la gloria, Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a los quebrantados, a los oprimidos, y a declarar el año agradable del Señor. Y la Biblia dice que Él, cuando agarró el rollo, Él dijo: esa escritura se ha cumplido delante de los ojos de ustedes, dando a entender que Cristo era efectivo, era porque el Espíritu Santo estaba sobre Él. Si el Espíritu Santo no está sobre un ministro, lamentablemente va a predicar, pero su prédica no va a tener esencia. Su prédica no va a tener autoridad. El Espíritu Santo es que le da autoridad al mensaje de un hombre o una mujer. Cuando somos guiados
por el Espíritu Santo, nuestra vida será diferente. Cuando un joven conoce la personalidad del Espíritu Santo, lamentablemente yo creo que su vida cambia. Y el único que tiene la facultad para cambiar un ser humano y para capacitar a un ser humano y para enviarlo, para ungirlo, es el Espíritu Santo de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Yo creo que estamos viviendo tiempo caótico, tiempo difícil, que no vale el recurso natural del ser humano, sino vale la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida. No importa que tú hayas tenido un título, no importa que hayas ido a la universidad, es muy importante y eso es muy bueno, pero lo que se necesita es ser guiado por el Espíritu Santo. No podemos tomar una decisión antes de no comunicárselo al Espíritu Santo. Hay gente que cometen errores, Albi. ¿Por qué cometen errores? Porque ellos no le dan, como te digo, la prioridad al Espíritu Santo en su vida. Ellos piensan que el Espíritu Santo es una sombra, el Espíritu Santo una paloma, el Espíritu Santo es algo cualquiera. No, el Espíritu Santo tiene sentimiento, tiene voluntad. Gloria sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo, Él tiene sentimiento. Por eso es que dice, que no contristáis el Espíritu Santo por el cual fuiste sellado. Él se pone triste cuando Él no habla, no obedecemos la voz del Espíritu Santo. Él no va a dejar, pero cuando obedecemos la voz del Espíritu Santo y somos guiados por Él, vamos a ser efectivos en el reino de los cielos. Gloria sea el nombre de Dios. Y nosotros, al hablar de un tema muy importante que no le dan validad dentro de la iglesia, no se habla de la personalidad del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Cristo estaba siendo bautizado en el río Jordán, la Biblia dice que se escuchó una voz que dijo: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero la Biblia dice, Albi, que el Espíritu Santo descendió como simbología de paloma sobre Cristo. Y de ahí en adelante la vida de Cristo era atado por el Espíritu Santo, influenciado por el Espíritu Santo y dominado por el Espíritu Santo. Cristo no tomaba su propia voluntad, sino que el Espíritu Santo es que le guiaba. El Espíritu Santo lo controlaba, el Espíritu Santo lo dominaba, el Espíritu Santo estaba sobre él y lo enviaba. Él entendía que había necesidad. La Biblia dice que cuando fue lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. La Biblia dice que cuando lo lleva al desierto, ahí podemos ver que el Espíritu Santo sabe más que nosotros. Él ve cosas que nosotros no podemos visualizar, porque el Espíritu Santo es el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el Dios omnisapiente. Él está en todo lugar y a la vez el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y yo mismo todo el tiempo me he hecho esa pregunta. Yo digo, ¿por qué el Espíritu Santo lo lleva al desierto? Y yo me di cuenta que Cristo, su propia voluntad estaba atado al Espíritu Santo, porque Él le podía decir al Espíritu Santo: llévame a otro lugar, llévame al templo, llévame a la sinagoga, pero el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y me di cuenta el que capacita el ser humano, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar en lugares que vamos a depender totalmente de Él. Wow. Porque no hay manera. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para enseñarle cosas que Cristo no sabía. Quizás Cristo no sabía lo que había en el desierto, en lo que Él se iba a confrontar, lo que le iba a atacar. El Espíritu Santo lo capacitó. El Espíritu Santo le dio estrategia. El Espíritu Santo le dio dominio propio. El Espíritu Santo le dio resistencia para poder resistir al diablo. La Biblia dice: resistid al diablo, él huirá de vosotros. Pero es cuando estemos llenos del Espíritu Santo, porque en la carne no podemos. En la carne no podemos, Albi. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder resistir la batalla del enemigo, porque la Biblia dice que es un reino opuesto. Son dos reinos: el reino de la luz y el reino de la tiniebla. ¿Y cómo tú vas a contrarrestar el reino de la tiniebla? Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y lo que me llama la atención, que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que su nombre fuera glorificado. Porque nosotros vemos que Satanás lo tentó. La Biblia dice que después que ayunó 40 días y 40 noches, gloria sea el nombre de Dios, siempre Satanás va a venir en los momentos más débiles que tú te encuentres en tu vida, y quizás cuando tú estás pasando en la batalla más fuerte. Ahora, ¿cómo yo resisto los dados de fuego del enemigo?
Si yo en realidad no tengo el Espíritu Santo, no hay manera. Gloria sea el nombre de Dios. Cristo lo resistió porque él estaba en el Espíritu y estaba siendo guiado por él. Y el Espíritu Santo, cuando te lleva al desierto, es porque él sabe que te va a dar una victoria. Es porque él sabe que tú estás capacitado para recibir la victoria. Es porque él sabe que tu corazón está preparado, que no te va a gloriar y tú no vas a coger la gloria porque ya tú estás muerto a lo que el mundo y la fama te puede ofrecer. Gloria sea el nombre de Dios. Y Cristo resistió la acechanza del enemigo. Cristo, la oferta del diablo, lo pudo rechazar porque él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque hay gente que se meten al desierto pero por su propia voluntad, porque no fue el Espíritu que los lleva, sino sus malas decisiones los lleva a un desierto. Por eso es que nunca salen del desierto, porque se metieron ellos mismos. Cristo fue llevado y el Espíritu lo llevó, lo sacó del desierto. Y cuando el Espíritu lo saca del desierto, que rechaza la acechanza del enemigo, los planes del enemigo, la oferta del enemigo, la Biblia dice, Albi, que vinieron ángeles y le sirvieron. Ahora, ¿por qué vinieron ángeles y le sirvieron? Porque el Espíritu Santo estaba contento con lo que Cristo hizo y el Padre le dio aprobación. Y yo creo que se van a levantar hombres de Dios, mujeres de Dios, líderes de Dios, pastores de Dios, apóstoles de Dios, que ellos van a ser guiados por el Espíritu Santo, que ellos no van a tomar una decisión por su propio conocimiento, sino que el Espíritu Santo le va a hablar en sueño, le va a hablar en visión, le va a hablar de manera que ellos van a poder entender y van a poder percibir la voz del Espíritu Santo claramente, porque el Espíritu Santo no deja a nadie en confuso. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a revelar toda la cosa, pero ¿cómo el Espíritu Santo va a revelar a un hombre terrenal toda la cosa? Porque él es que tiene la cualidad de Albi. La Biblia dice que el Espíritu Santo sube al Padre y se mete a la mente del Padre y viene y se lo revela a los que tienen una comunión íntima con él. Y yo creo que es esta noche, en este lugar, estamos hablando de la personalidad más importante que hay sobre la faz de la tierra. Estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Qué tú dices de eso, Alvin? Tremendo, profeta. Sabe que con respecto a lo que tú estabas hablando, es algo interesante cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, que la Biblia dice que el Espíritu del Señor vino sobre Jesús. Y en ese mismo instante el maestro fue lleno del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice que el mismo Espíritu lo impulsó. Él fue llevado por el Espíritu de Dios y fue al desierto. En ese desierto dice que él ayunó 40 días y 40 noches, por lo cual también fue tentado por el diablo. Pero una de las cosas que yo pude ver en el maestro, oye, dice la Biblia que el Espíritu lo impulsó y al desierto. O sea, el Espíritu Santo lo impulsa a ir al desierto. Pero yo noté algo poderoso que yo creo que es una clave que necesitamos para ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos sensibilidad. Muy fuerte. Porque la persona que no es sensible... Oye, Jesús nunca resistió al Espíritu Santo. No sé si me entiende. Con respecto a lo que tú estabas hablando, el Espíritu Santo no impulsa a Jesús ir al templo, impulsa a Jesús ir al desierto. No sé si me entiende. En el desierto donde no hay agua, en el desierto donde el sol azota. Pero se necesita un corazón sensible para ser guiado por el Espíritu. Por eso la Biblia dice que no contenderá el Espíritu siempre con el hombre. ¿Me entiendes? Y hay muchas personas que hoy en día están resistiendo al Espíritu de Dios. Muchas veces el Espíritu Santo lo quiere guiar a hacer ciertas cosas y ellos le están poniendo resistencia al Espíritu de Dios. O sea, están resistiendo a la persona del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es un caballero. Él nunca va a hacer las cosas por su propia cuenta. El Espíritu Santo, si tú no le permites, si tú no le invitas a estar contigo, a que sea tu guía, que sea tu amigo, Él no lo va a hacer. Por eso yo te digo que tú necesitas tener un corazón sensible para ser guiado por el Espíritu del Señor. Muy fuerte. En una ocasión, la Biblia dice que Pablo quería ir a Asia y el Espíritu Santo le prohibió predicar en Asia. Le dijo, no es en Asia, es en Macedonia. O sea, Pablo no fue por su propia cuenta. Pablo, quien lo dirige a Pablo es el Espíritu de Dios. Pero él iba a predicar, ministro. Iba a predicar.
Por eso se necesita sensibilidad. ¿Por qué? Porque no es donde tú quieres, sino donde el Espíritu de Dios te envía. Muy poderoso. Entonces, Pablo en ninguna manera resistió al Espíritu de Dios. ¿Me entiendes? Él fue sensible y dijo, ok, yo lo que voy a predicar la palabra en Asia, pero si es tu voluntad que no sea en Asia, sino en Macedonia, déjame hacer lo que tú quieres. Por eso que yo digo que se necesita sensibilidad para ser guiado por el Espíritu de Dios. Cada hombre, cada mujer que fue dirigido por el Espíritu de Dios es porque tenían un corazón sensible. ¿Me entiendes? Sí. De hecho, oye lo que dice la Biblia. Jesús dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, oye eso, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Wow. ¿Me entiendes? Un guía es alguien que te dirige a lugares que tú desconoces. Exacto. Que no tiene el conocimiento, o puede tener el conocimiento, pero no sabe cómo llegar a ciertos lugares. Exacto. Hay cosas que nosotros desconocemos del mundo espiritual, que por eso necesitamos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Por eso que Jesús le dijo a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él lo va a guiar, Él le va a enseñar las cosas, Él le va a decir cuando tienen que hablar y cuando no tienen que hablar. De hecho, quien le va a dar efectividad en su predicación es el Espíritu de Dios. Por eso que cuando Pedro se para, luego que fue lleno del Espíritu de Dios, que comenzó a disertar la palabra, su prédica era efectiva. ¿Por qué? Porque él fue inspirado por el Espíritu de Dios. Me encanta lo que dice Pedro, que dice que las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios, que no fue de inspiración humana. Cuando tú te vas a la palabra inspirar, hay otras escrituras que dicen movido por el Espíritu de Dios. En otra palabra, lo que escribió Isaías, lo que escribió Jeremías, todos esos antiguos que escribieron las sagradas escrituras fueron personas que fueron movidas por el Espíritu de Dios. Muy fuerte. La palabra movida quiere decir cargado, guiado, seducido. O sea, quien nos guía es el Espíritu de Dios. Quien nos seduce es el Espíritu de Dios. Hay otra cosa que me impacta de la palabra movido, porque quiere decir cargado. Sí. O sea, se necesita un corazón sensible para ser cargado por el Espíritu de Dios. ¿Sabe que en la antigüedad dirigían muchos animales, incluyendo los bueyes? El dueño lo dirigía, ¿me entiendes? Aún los caballos también lo dirigían. Pero cuando el caballo ponía resistencia, cuando el buey ponía resistencia, lo que hacían que lo soltara. Exacto. Entonces, hoy en día hay muchas personas que están resistiendo al Espíritu de Dios. Wow. Entonces, ¿qué es lo que hace? Igual que Esteban cuando le estaba hablando. Claro, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios cuando tú le pones resistencia? Te suelta. Se aparta. Se aparta. Entonces, es ahí donde muchas personas van en servicio y todo el mundo está bajo una atmósfera de gloria, pero ellos no sienten nada. Wow. Es porque tienen contristado al Espíritu de Dios. ¿Me entiendes? Y por eso que la Biblia dice, ¿hasta cuándo contenderá mi espíritu con el hombre? Wow. Porque Dios te quiere llevar a predicar, pero tú le pones resistencia. Dios te quiere llevar a una vida de oración, pero tú le pones resistencia. Cuando Él dice, ora, tú prefieres hablar más con tus amigos que orar. Estás resistiendo al Espíritu de Dios. Entonces Dios no te puede ayudar, el Espíritu de Dios no te puede ayudar mientras tú estás resistiendo al Espíritu Santo. Se necesita un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón sencillo para ser guiado por el Espíritu de Dios. La iglesia primitiva era una iglesia que no se movía en emoción. No. Era una iglesia que aún los líderes lo cogían para la asignación divina mediante la dirección del Espíritu. Sí. Porque quien aparta a Esteban y a Pablo es el Espíritu de Dios. Pero mediante un tiempo de ayuno y mediante un tiempo de oración estaban bajo una atmósfera de gloria. Y es ahí, donde Dios habla por medio de los profetas y dicen, elíjanme a Pablo, elíjanme a Bernabé, porque yo lo he elegido para una misión. Wow. ¿Me entiendes? Pero estaban bajo un tiempo de ayuno y bajo un tiempo de oración donde recibieron indicación divina. O sea, la gente no puede ser guiada por el Espíritu de Dios si no mantiene una vida de consagración. Tú dijiste algo muy poderoso. Por eso es que hay tanto problema dentro de las iglesias ahora mismo, porque la gente no está lleno. Explícame eso. Creo que sí, porque hermano, el que no está lleno
de Dios está lleno del otro. Exacto. Porque no puede estar un cuerpo vacío. Entonces Jesús nos ordena o nos manda, a que seamos llenos de su espíritu. Porque tú soltaste una palabra poderosa. Tú dijiste orando, el espíritu vino sobre ellos. Le dijo, apártame a Pedro, a Pablo y apártame a Bernabé. Fue él que lo apartó, ellos no se apartaron. No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el día de hoy? Que hay gente que se están apartando ellos. Wow. No, hay personas que se están enganchando yo mismo al ministerio. Wow. Sin ser comisionado por el Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Me entiendes? Los discípulos, cuando estaban en el aposento alto, recibieron el poder del Espíritu Santo porque estaban en un tiempo de consagración. ¿Me entiendes? Estaban bajo una atmósfera de gloria porque estaban consagrando. ¿Me entiendes? Y esperándolo. Exacto. Bajo esa consagración, el Espíritu de Dios descendió. ¿Por qué no hay manifestación del Espíritu Santo? ¿Y por qué el Espíritu Santo se ha cohibido de dirigir a muchos creyentes? Es porque muchos creyentes no están consagrando su vida. ¿Me entiendes? Muy fuerte. Oye, la mejor forma de ser guiado por el Espíritu de Dios es leyendo la palabra y orando. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros no oramos, si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo nosotros podemos esperar que el Espíritu de Dios nos dirija? Y soltaste una palabra clave. Tú dices, para nosotros es sensible a la voz del Espíritu Santo orando. Porque si tú analizas cuando el apóstol Pedro, dice la Biblia, que subió a la azotea, mientras le estaban preparando algo de comer, fue a orar. Yes. Pero la Biblia dice que Cornelio estaba orando en su casa, pero también tuvo una revelación que un ángel lo visitó. Wow. Pero mandó un mensajero. Hubo una conexión. Es igual cuando tú estás conectado en las redes, que cualquiera se puede, si tiene la clave, se puede conectar a tu internet. Perfecto. Ellos estaban conectados con el cielo. Wow, y al estar conectados hubo, como te digo, un impacto. Mientras él estaba orando, él vio una visión. Pero la visión que él tuvo, Dios le estaba revelando algo, porque ya venían unos hombres que le iban a buscar a él. Pero cuando él llega, lo que me llama la atención, que ese hombre era íntegro, ese hombre se guardaba, ese hombre hacía ayuno, ese hombre oraba. La Biblia dice, mientras Pedro llega y empieza a hablar de la Escritura, la Biblia dice que el poder del Espíritu Santo descendió. No solamente que descendió, hermano Albi, que dice que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Ellos tuvieron una experiencia, tuvieron un encuentro más profundo que lo que ellos tenían anterior, porque ellos nunca iban a hablar lengua y empezaron a hablar nueva lengua. Yo me imagino que en esa casa descendió el Pentecostés de nuevo, y lo que no eran de la circuncisión, lo que eran fieles, la Biblia dice que el poder descendió sobre ellos. Y eso es lo que necesita en el pleno siglo XXI, que el poder descienda sobre los ungidos. Cuando el poder desciende, te va a guiar y tú vas a ser sensible a la voz del Espíritu Santo, porque tu oído será alterado para escuchar la voz del Espíritu Santo, porque ya tú no vas a caminar por tu propia voluntad, sino por la voluntad del Espíritu Santo. Y eso que se necesita, Jesús le dijo, después que murió, él le dijo, no salgan de Jerusalén. Duró 40 días hablando del reino de los cielos, porque Jesús sabía dónde ellos iban, no podían ir desalmados, tenían que estar armados, tenían que estar revestidos del poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en pleno siglo XXI? Que tenemos gente que está saliendo, pero no están siendo bautizados con el poder del Espíritu Santo, y se necesita. En toda la Biblia, si tú ves los apóstoles, ellos eran muy celosos con eso. El que no estaba lleno, ellos le hablaban de la llenura. La Biblia dice que había problemas entre los en la cocina por la repartición del alimento. La Biblia dice que él le dijo, busquen 7 varones que estén llenos del Espíritu Santo. Oye, hasta para repartir comida al que está lleno. Y hay gente que están subiendo los altares, están ministrando y no son llenos del poder del Espíritu Santo. Si tú no estás lleno, ¿qué es lo que tú vas a transmitir si tú estás vacío? Se necesita llenarse con el poder del Espíritu Santo. Y hay una promesa en el libro de Joel. Él dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Oye, hay una promesa. Lo que no hay gente que está percibiendo la promesa, no hay gente que está creyendo en la promesa, no hay gente que está buscando la palabra que ya fue desatado en los aires. Pero yo creo que a través de esa transmisión Dios te va a activar para que tú te acerques al Espíritu Santo,
para que tú conozcas la voz del Espíritu Santo, que no va a ser por información, sino por experiencia. Va a tener un encuentro genuino con el Espíritu Santo y va a hablar con seguridad, como hablaban los apóstoles. No podemos dejar lo que hemos visto y lo que hemos recibido. Ahora, ¿qué ellos recibieron? Recibieron el poder. Cuando tú recibes el poder, tú eres testigo, y un testigo verdadero, no es falso. Por eso que él dijo, el Espíritu de verdad. Dios mío. El Espíritu Santo, un espíritu de verdad. Sí. Como Él es de verdad, Él te revela la cosa verdadera. Él te revela los misterios de Dios. Él te revela la profundidad de Dios. Él te revela lo que el hombre común no puede percibir. Tú por el Espíritu de Dios lo percibes. Wow. Y yo creo que se va a levantar unas generaciones que van a llamarse trastornadores de ciudades, de aldeas, porque el Espíritu Santo lo va a poner a trastornar. Wow, y yo creo que se aproxima un avivamiento, lo próximo día que viene, pero hay que estar lleno del Espíritu Santo. Tienes que ponerte en la brecha para que tú recibes eso. Cuando tú salgas, los demonios se van a sujetar, los diablos van a salir chillando de los cuerpos, los enfermos serán sanados y los muertos serán resucitados. Yo estoy creyendo que se aproxima algo, hermano Albi. Wow, yo lo puedo percibir en el aire, que Dios va a derramar una unción fresca, va a derramar una unción de liberación, que quebranta los yugos, que quebranta los demonios. En tu barrio lo que se necesita es el poder del Espíritu Santo. Yo sé que las autoridades son muy buenas, la policía son muy buenas, pero un hombre lleno del poder del Espíritu Santo es capaz de trastornar República Dominicana. Wow. Es tratar de, mira hermano, te transforma un barrio, una aldea, porque el Espíritu Santo lo hace todo en la vida del hombre. My God, my God, my God. Tremendo, profeta. Mira, wow, yo siento algo que me impactó del profeta o del evangelista Felipe, es su sensibilidad al Espíritu de Dios. Porque a pesar de que él llegó a Samaria, hizo milagros, prodigios. De hecho, el brujo más grande de Samaria cayó de rodillas delante del poder sobrenatural de Dios. Y luego que vemos un hombre siendo inspirado por el Espíritu de Dios, siendo utilizado en milagros, porque la Biblia dice que los demonios en Samaria salían de los cuerpos dando voces, los cojos se levantaban, los ciegos recobraban la vista, el que estaba sordo escuchaba, el que estaba mudo instantáneamente comenzaba a hablar, las armas venían a los pies de Cristo. O sea, en Samaria había un avivamiento sobrenatural, milagros creativos, milagros extraordinarios, cosas inexplicables, cosas que desafían la comprensión de la gente. Era lo que manifestaba Dios por medio de Felipe, porque dice la Biblia que él no simplemente hablaba, sino que la gente veía lo que Felipe predicaba, lo manifestaba. O sea, él no solamente hablaba, sino que él manifestaba lo que él hablaba. Como yo creo que se necesita de una generación que no solamente hable, sino que manifieste el poder del Espíritu de Dios. Pero oye eso, profeta, ¿por qué digo que Felipe era tan sensible? Porque Felipe, siendo el hombre del momento en la ciudad de Samaria, oye, profeta, por decirlo así, estando en los mejores hoteles de Samaria, disfrutando un momento extraordinario, y viene la voz de Dios y le dice: es tiempo de que te mueva al desierto. Wow. Desierto de Gaza. Al desierto de Gaza, porque Dios tenía un propósito en aquel lugar. No sé si me entiende. Hay que ser muy sensible para salir de un lugar, por decirlo así, de confort, para irse al desierto a predicarle a una sola persona. Claro, era el hombre del momento en Samaria y fue tan sensible al Espíritu de Dios. Eso es lo que yo llamo un verdadero guía. Exacto, eso que obedece al guía. Exacto, una persona que es sensible. Eso yo le llamo una persona que es sensible. Porque a Felipe no lo movió la fama en Samaria. No. A Felipe no lo movió los milagros. No, él iba donde el Espíritu de Dios lo enviaba. Ahí es que está la clave, Padre, siendo del éxito. Ahí es que está la clave del éxito. Ahí es que está la clave de caminar en la unción del Espíritu Santo. Gloria por el Espíritu de Dios. Que si tú estás en una multitud, que si tú estás rodeado de tus amigos y el Espíritu Santo te dice: sale un momento y vete a tu habitación porque quiero hablar contigo. Que tú seas sensible y te mueva, aleluya, conforme a como el Espíritu de Dios hable contigo. Hay que volver a ser sensible para que el Espíritu de Dios nos dirija. Me gustó lo que tú dijiste. ¿Por qué? Porque estaba Pedro
orando en la azotea, estaba en un tiempo de ayuno, pero ese tiempo de consagración le dio la sensibilidad para capacitar a Pedro para ser sensible al Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios habló con Pedro, dice que él obedeció. Pero ¿qué es lo que lleva a Pedro a escuchar la voz del Espíritu Santo? El tiempo de consagración que tenía. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que lleva a que, siento poder, qué es lo que lleva a que Daniel pudiera tener la revelación escondida del sueño de Nabucco? Cuando se metió con Dios, lo hizo sensible para recibir la revelación de Dios. Nadie puede recibir revelación. Nadie puede recibir una guianza genuina del Espíritu de Dios. Primero, si no es sensible. Y segundo, si no te consagra a Dios. Exacto. La consagración te lleva a una vida de sensibilidad para recibir la dirección del Espíritu. Tú dijiste algo muy poderoso en Daniel. Si tú analizas, la Biblia dice que en Daniel había un espíritu superior. Cuando tú analizas el espíritu superior que había, no era el espíritu de Daniel, sino el Espíritu Santo que estaba en él. Fíjate para que tú veas, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes librar, mira, una batalla y puedes librar muerte. Donde hay muerte, tú puedes traer vida. Donde no hay esperanza, tú puedes traer esperanza a través del Espíritu Santo en tu vida. Porque había un edicto que ya iban a matar a esos hombres. Pero la Biblia dice que Daniel dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y él pidió un tiempo, pero la Biblia dice que él fue a orar. Entonces él fue a orar. La Biblia dice que el misterio se le reveló. Ahora, ¿quién es el que revela los misterios ocultos? El Espíritu Santo en la vida, pero en la vida del ser humano. Pero para eso tenemos que tener una relación íntima con él, y tenemos que ser sencillos a la voz del Espíritu Santo, porque Daniel oraba 3 veces al día. Y al orar 3 veces al día, ya Daniel tenía una relación estrecha. Él podía entrar en el despacho del Espíritu Santo, él podía escuchar la voz del Espíritu Santo, él podía esperar el Espíritu Santo en su habitación cuando llegara, y él podía saber cuándo el Espíritu Santo llegaba. Por eso es que tenemos que desarrollar ese hábito con el Espíritu Santo. Cuando tú desarrolles ese hábito con el Espíritu Santo, la Biblia dice: el que se une a una ramera, una es con la ramera, pero el que se une con el Espíritu Santo, uno es con el Espíritu Santo. Y yo creo que ya gente que en el ministerio no van a ser 2, sino van a ser 1, porque el Espíritu Santo le va revelando, van a tener que hacer una campaña. El Espíritu Santo le va revelando, ellos tienen que ir. El Espíritu Santo lo va guiando, hay un necesitado. No ande tú quieres, no hay ande hay ofertas, sino ande el Espíritu Santo te guía, ande el Espíritu Santo te lleve, porque Él ve más allá que tú. Él ve más allá que yo. Hay cosas que tú no ves, pero ya Él lo ve, porque Él conoce el futuro y el presente. Por eso es que Él te revela cosas pasadas y te revela cosas futuras, porque Él ve cosas futuras. Y yo creo que se va a levantar jóvenes que el Espíritu Santo, ellos van a ser atados al Espíritu Santo. Ellos van a ser influenciados por el Espíritu Santo. Ellos van a ser dominados por el Espíritu Santo. Ellos van a rendir su voluntad al Espíritu Santo. Cuando tú de tu voluntad el Espíritu Santo, tú estás muerto a lo que pueden decir la gente, y tú estás presto para escuchar lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Y por eso es que hay gente que tienen años en el ministerio y no avanza, porque ellos están yendo a lugares que ellos entienden, pero no en lugares que el Espíritu Santo lo envíe. Jesús le dijo al Espíritu, a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que no sea revestido. Él le dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que te va a dar el poder. El Espíritu Santo es que te va a capacitar. El Espíritu Santo que te va a ungir. El Espíritu Santo que te va a guiar. El Espíritu Santo que te va a llevar a los lugares para que las armas sean impactadas con una palabra fresca. Jesús le dijo a los discípulos: no van a tener necesidad de lo que ustedes van a hablar. El Espíritu Santo va a poner la palabra. No es lo que yo quiero decir, sino que tengo que buscar al Espíritu Santo para que me revele, para yo hablar lo que Él entienda que la congregación necesita, lo que el barrio necesita, lo que la humanidad necesita. El Espíritu Santo te lo va a revelar. Y yo creo que tenemos que volver a esos mensajes sencillos, a la oración, a la búsqueda, y a ser guiados
guiados por el Espíritu Santo. Wow. Esos hombres eran efectivos porque ellos eran apasionados por el Espíritu Santo. No hay jóvenes apasionados, pero yo creo que en el nombre de Jesús, Albi, Dios va a levantar jóvenes apasionados por el Espíritu Santo. En los batalles, en las ciudades, en los barrios, en las naciones, que ellos van a ser amantes del Espíritu Santo, porque el único que cambia todo es el Espíritu Santo. No es con fuerza, no con recurso natural. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Él le dijo a Zorobabel: con mi espíritu me ha dicho Jehová. Y yo creo que el Espíritu de Jehová está sobre nosotros en esta noche para impartirte una palabra, tu espíritu, para que tu espíritu pueda ser direccionado por el Espíritu de Dios. Y yo creo que en esta noche el fuego de Dios, el que escuche esa transmisión, va a ser impactado por el poder de Dios. Y yo creo, mientras lo esté escuchando, el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti y jamás será igual. Cuando vino sobre Saúl no fue igual. La Biblia dice que mudó su rostro y empezó a profetizar. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Quizá tú nunca has hablado lengua, pero va a hablar lengua en el nombre de Jesús. Tú nunca has profetizado, pero va a profetizar en el nombre de Jesús. Tú nunca has operado en el don de ciencia, pero el Espíritu Santo te va a capacitar. Tú nunca has operado quizá en el don de milagro, pero hoy tú vas a ser el próximo que Dios va a levantar para trastornar tu barrio, para trastornar tu casa. Tú vas a ser, gloria sea el nombre de Dios, el líder en la familia, porque el Espíritu Santo te va a dar carácter. El Espíritu Santo te va a usar de una manera sobrenatural. El Espíritu Santo fue que usó a Cristo. Cristo, el poder estaba sobre él. La Biblia dice: el poder estaba sobre él para sanar. Y yo creo que el poder está sobre nosotros para direccionarte, para conectarte, para que venga la fuente de agua viva. El gran día Cristo se para. Él dice: todo el que tenga sed, ven y beba. Por su interior va a correr río de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que el río de Dios está fluyendo en esta noche. El río de Dios está penetrando a través de esas redes. El río de Dios está impactando a la nación en esta noche. Oh, yo siento la unción del Espíritu Santo, Albi. Oh, yo siento el mover del Espíritu Santo. Oh, yo siento que alguien va a ser impactado por el Espíritu Santo. Y yo profetizo en fe, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Y lo que te atormentaba, tú lo vas a atormentar con el poder del Espíritu Santo. Lo que te hacía la guerra, tú le vas a hacer la guerra. Ay, gloria sea el nombre de Dios, o el Espíritu Santo en tu vida. Porque el Espíritu Santo, cuando Cristo llegó a Garada, el endemoniado se arrodilló delante de él. Y yo creo que lo único que arrodilla un demonio es el poder y la unción del Espíritu Santo en tu vida. No hay fuerza natural, no hay recurso humano, sino el recurso del cielo en la vida de un ser humano. El Espíritu de Dios está aquí en esta noche. Oh, se está moviendo. Yo siento el fluir del Espíritu Santo. Jesús dijo: el poder está sobre mí. Y yo creo que el poder está transmitiendo a través de esas redes. Está pasando esas redes, porque la unción no tiene límite, Albi. Si tú lo crees, lo vas a recibir cuando escuche esa transmisión. El poder de Dios vendrá sobre ti. Yo no sé lo que te tiene entancado, pero el Espíritu Santo te va a poner a fluir en esta noche. El Espíritu Santo te va a expandir. El Espíritu Santo te va a llevar donde Él dijo que te va a llevar. No le coja miedo al diablo. Llénate de Dios. Llénate del fuego de Dios. La serpiente no puede resistir el fuego del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino como fuego, repartía lengua de fuego. Oh, aleluya. Yo creo que el fuego, abashenda, la bacata, la basama, la bashenda, el fuego de Dios se está metiendo en esa transmisión. Y ellos salieron hablando con autoridad. Ellos le dijeron: no estamos borrachos, no estamos ebrios, sino el poder de Dios se está manifestando. Oh, yo creo que el poder de Dios se va a manifestar en pleno siglo XXI. Tú no vas a hablar por hablar, tú vas a hablar y vas a demostrar el poder del Espíritu Santo. Se necesita hombres que trastornan ciudades, se necesitan jóvenes que trastornan ciudades, se necesitan pastores que se levanten en pleno siglo XXI, que trastornen su iglesia. Oh, gloria sea el nombre de Dios. No habrá mensaje muerto, no habrá estudio muerto. Oh, gloria, aleluya, aleluya. El poder de Dios va a descender en todas tus actividades. El poder de Dios se ve evidente. El Dios
invisible se va a hacer visible Wow. dentro de la congregación. Cuando un hombre de Dios es ungido con el poder del Espíritu Santo. Jesus, my Wow, God, yo my siento God, la my God. unción. Siento poder y autoridad. Esto se salió de control. Gloria. Haya Oh, sama yo la como el bachenda profeta, la Dios ya. va a levantar una generación Gloria. llena del poder del Espíritu Santo. Gloria. Una generación que será guiada, una generación que será seducida, una generación que será llevada por el Aleluya. Espíritu de Dios a lugares que posiblemente tú no te lo imaginas. Pero si eres sensible al Espíritu Santo, Wow. el Espíritu Santo te va a usar para Gracias, hacer milagros. Padre. El Espíritu Santo te va a usar para hacer prodigios, maravillas. Acuérdate que tú eres el próximo que va a sacudir la nación bajo el poder sobrenatural Lo del creo. Espíritu de Dios. Wow. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Wow, Dios. Dios mío. Aleluya. Yo creo que hay Aleluya. un hijo ahí. Ay, Aleluya. asama Hay la un hijo bacata, de la Dios. bachenda, Y la aquel ya. que es hijo tiene derecho Gloria. a escuchar la voz del Padre. Gracias, Por eso Padre. que el Padre dijo, Gracias. este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesús escuchaba la voz de su Gracias, Padre. papá. Donde quiera que Jesús se movía, escuchaba la voz de su Padre. Padre, Es porque era gracias. guiado y dirigido por el Espíritu de Dios. Tú decías ahorita, profeta, que solamente un hombre, aleluya, que tenga el poder sobrenatural del Espíritu Santo en su vida, es que puede doblegar las naciones, es que puede doblegar los demonios. Los diablos no se rinden delante de una persona que no tenga la unción del Espíritu Santo. De hecho, Jesús revela un misterio poderoso. Aleluya, cuando le trajeron un mudo, alguien que estaba influenciado por el diablo, dice la Biblia que cuando él echó fuera el demonio, la gente decía, este hombre echa fuera los demonios por el espíritu de Belcebú. Y él dijo, usted está muy equivocado. Gloria, aleluya. Si yo por el espíritu de Dios fuera los demonios, es porque el reino está Gloria, aquí. Y donde gloria. cae la unción de Dios, donde Gloria, cae el aleluya. poder de Dios, donde Aleluya. cae la candela de Dios, Aleluya, los demonios salen, aleluya. la serpiente sale, Ay, la serpiente asaya, sale. bajara, bajara, Y yo bajaya. creo que el reino de Dios, Gloria. profeta, será establecido en medio Gloria, nuestro. aleluya. Porque vendrá la persona del Espíritu Santo, Gloria, aleluya, y va a gloria. sacudir los Ay, altares, saca, y la taya, vela se va a maja, apagar. macheta, la- Los demonios van a salir de los cuerpos. Dile, coco, yema, candi, vaya, vaya, Manifestación sara, bacaya. sobrenatural del Espíritu. Gloria, Prepárate, aleluya. profeta. Esto se salió de Gloria. control. Ay, asama, Prepárate, la evangelista, bacheta, porque la viene un bacaya. sacudimiento como nunca Gloria. antes. La Gloria. profecía de Joel se manifiesta. Gloria. en nuestro Y le tiempo. coto, Aleluya, yema, derramará jamacheta, Dios la su bajaya. espíritu sobre toda Gloria. carne. Gloria. Aleluya. Los hijos van a profetizar. Gloria. Los Aleluya. siervos y las siervas de Aleluya. Dios Aleluya. recibirán la unción Aleluya. del Espíritu Aleluya. Santo. Aleluya. Los ancianos van a soñar Aleluya. sueños. Tendrán Aleluya. visiones sobre los jóvenes. Aleluya. Prepárate, hombre y mujer de Dios, Aleluya. porque Dios lo va a hacer Aleluya. contigo. Aleluya. Dios necesita de alguien que esté en la brecha, de Gloria. alguien que se Vele que la cama ya mantenga sanara, bajara, Sama, bajara, de bajaya. alguien que se mantenga orando Gloria. cuando nadie ora, alguien que ayune cuando nadie ayune, alguien que proclame vigilia de oración cuando nadie lo está haciendo en este tiempo. Gloria. Y te garantizo que si lo Gloria. haces, te garantizo que si te metes, aleluya, Gloria. en el secreto Ay, de Padre, Dios, gracias. va a salir con un Gloria. corazón Aleluya. transformado, listo, Aleluya. para que la unción de Dios pueda Aleluya. operar en tu Ay, vida. soto, Aleluya, toye, macata, alabado sea el la nombre de Digo, Jesús. apaya, mare, Mira, bacheta, esto que está rabaca. pasando hoy en día no lo cambia gobierno, no lo cambia policía, aleluya. El único que puede detener o la única que puede detener los ataques del diablo, aleluya, en este tiempo se llama una iglesia llena de poder, aleluya. Acuérdate, iglesia, que Jesús dijo claramente, yo le he dado potestad a ustedes para que oyen serpiente, oyen escorpiones, aleluya, bajo la unción del Espíritu Santo. Gloria, aleluya, Majalera, aleluya, Samaya, aleluya. Anda. Necesitamos el poder del Espíritu Aleluya, Santo. aleluya. Oh, los Gloria. satanitas andan revolteados. Te coto Los y diablos mala andan baja. revolteados. Pero yo creo que si tú que Gloria. estás escuchando Ay, esta saca, palabra, rabachenda, es porque el rabasaya. Espíritu Santo te va a dirigir. Oh, se Gloria. necesita en este tiempo un Ananías. Gloria. Un Ananías que sea tan sensible que cuando venga la voz de Dios, sea capaz de ir donde Saulo sin importar Wow. lo que haya cometido. Gloria. Oh, Fuerte. Ananías posiblemente no era un profeta.
vida. Era un discípulo más, pero que era sensible al Espíritu Santo. Aleluya. Y pudo llegar a un hombre que fue el hombre que escribió las epístolas, un hombre que impactó. Aleluya. Y cada vez que hoy leemos su historia y leemos su carta, nuestra vida es impactada. Aleluya. Alcanzó al hombre que en aquel entonces estaba azotando la iglesia, pero que Dios tenía un propósito eterno. ¿Dónde están los Ananías hoy en día? Aquellos que están en el secreto, aleluya, listos para recibir la voz de Dios. Ananías, aleluya, no le hizo resistencia a Dios. Al principio sí, pero luego fue sensible y dijo: yo voy a ir donde tú me envías. Dios está buscando un discípulo, un Ananías, aleluya, que le diga a Dios: envíame, porque voy a ir donde tú quieres que yo vaya. Gloria, aleluya. Se necesita sensibilidad. Es muy importante lo que estamos hablando hoy. Él se hizo presente, porque donde lo llama, él se hace presente. La Biblia dice que el apóstol Pablo, cuando llegó a Éfeso, habían 12 discípulos que ellos predicaban con autoridad, tenían un mover en la palabra. La Biblia dice que el apóstol Pablo le pregunta: ¿ustedes fueron llenos del Espíritu Santo? Ellos dijeron: ni hemos escuchado del Espíritu Santo. La Biblia dice que le preguntó en qué nombre fueron bautizados, y luego lo bautizaron en el nombre de Jesús. La Biblia dice: por la imposición de las manos recibieron el poder del Espíritu Santo. Yo sé que no te puedo tocar porque estoy a través de las redes, pero el Espíritu Santo te va a tocar en esta noche. El Espíritu Santo va a traer, te va a traer un mover tan fuerte en tu iglesia. El Espíritu Santo va a traer un mover en tu ministerio. El Espíritu Santo te va a inquietar tanto que te va a despertar a las 3 de la mañana para que tenga una intimidad con Él. El Espíritu Santo te va a inquietar para que tú no duermas, para que tú lo busques a Él con hambre. Él está buscando gente que tenga hambre de su presencia, que sean apasionados por su presencia, o que su presencia, que si su presencia, ellos dicen: mi vida no tiene sentido, porque la presencia de Dios que le da sentido a la vida del ser humano. Que te falte todo, pero que no te falte el Espíritu Santo. Que te falte la mujer, pero que no te falte el Espíritu Santo. Que te boten del trabajo, pero que el Espíritu Santo no se aparte de tu vida. Que tú no tengas dinero, pero que tú tienes el Espíritu Santo, lo tiene todo. Y yo vengo a amonestar un profeta en esta noche, un evangelista en esta noche, que sea apasionado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo llena todo, y es todo en la vida del ser humano. Sin el Espíritu Santo no podemos ser efectivos. Sin el Espíritu Santo no vamos a ser ganador de las armas. Sin el Espíritu Santo no podemos pastorear. Sin el Espíritu Santo no podemos predicar. Sin el Espíritu Santo no podemos, gloria, no podemos tener un ministerio efectivo. Tenemos que ser amigos del Espíritu Santo. Y yo creo, si Jesús lo dijo, podemos ser amigos del Espíritu Santo. El que pide el Espíritu Santo, Dios no se lo va a negar. La Biblia dice: si un hombre siendo malo, gloria sea el nombre de Dios, su hijo le dice que tiene hambre, le dará una serpiente, le dará un pan. Y yo creo que si el que le pide el Espíritu Santo, Dios se lo va a dar en esta noche. Dios se lo va a dar en esta noche al que se lo pide. Ahora, porque hay gente que no lo tiene, porque no lo están pidiendo. La Biblia dice: el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le va a abrir. Si tú llamas esta noche, se te va a responder. Si tú buscas en esta noche cosas que tú nunca has tenido experiencia con Él, va a tener experiencia con Él. Va a tener experiencia con la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo te habla. El Espíritu Santo te reprende. El Espíritu Santo te capacita. El Espíritu Santo te revela los secretos de Dios. Sin Él no podemos, hermano. Hablamos del libro de los Hechos, pero todos esos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Lo encarcelaba y ellos salían gozosos porque ellos estaban siendo revestidos del Espíritu Santo y siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y ellos volvían contentos a predicar la palabra, y ellos se sentían bien por ser azotados por Cristo. Ellos dijeron: no podemos negar. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú no niegues el maestro, aunque tú lo niegas, pero ellos van a decir: tú hablas como ellos, te comportas como ellos, porque el Espíritu Santo tomaste ese dominio del Espíritu Santo en tu vida, y tú caminas igual que nuestro maestro. El maestro fue lleno del Espíritu de Dios, y yo creo que aún en el vientre, él fue, mira, a él lo pusieron en el vientre de María, el Espíritu de Dios. Gloria. Wow, tremendo, tremendo. Yo creo,
Fluye ahí, Yo creo, profeta, que es tiempo de ser dirigido por el Espíritu de Dios. En este tiempo se demanda una persona llena del Espíritu Santo y que sea dirigida totalmente por el Espíritu de Dios. Porque hoy en día hay personas que están siendo dirigidos por sus emociones, por sus sentimientos, por su pensamiento humano, pero no le dan ese espacio al Espíritu Santo para que sea Él tomando el control de su vida. Ya que tú has escuchado esta palabra del Señor, aleluya, te damos gracias, porque yo sé que el Espíritu Santo está convenciendo tu vida, porque Él va a hacer cosas grandes contigo. A través de esta programación, el Espíritu Santo, profeta, está impactando vidas. Hay almas que serán salvadas y gente van a tener un encuentro con el Espíritu Santo. Quizá tú que me estás diciendo, profeta Alba, profeta Roberto, ¿cómo puedo ser yo guiado por el Espíritu del Señor? Mira, lo primero que tú tienes que hacer es nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ser dirigido por el Espíritu de Dios. Muy fuerte. Porque solo aquellos que nacen de nuevo son hijos de Dios. Y por ser hijo de Dios, entonces tendrán que ser dirigidos por el Espíritu del Señor. Bueno, esto ha sido tu programa Revelando Misterio. Recuerda, la unción no se finge. Cuando la tienes, y cuando no la tienes, se te nota. Dios te bendiga. Recuerda ser dirigido por el Espíritu Santo. Suscríbete en nuestro canal Albi Rivera García. Aleluya, dale a la campanita y comparte esta poderosa palabra. Ser guiado por el Espíritu de Dios es lo que necesitamos para operar en lo sobrenatural. Que el Señor te bendiga.